Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan estado muy contentos. Iniciamos un nuevo año y creo que todos con muchas expectativas. Los saludamos con cariño, confiando en nuestro Dios, que todos estén gozando de su inigualable presencia en sus vidas. ¿Crees que no debiste? En la Biblia aprendemos en Abdías 1 del 12 al 15. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día en que perecieron. No debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. El día del Señor está cerca, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Este pasaje es una reprimenda de Dios al pueblo de Edom, descendientes de Esaú, enemigos declarados del pueblo de Israel, los cuales se regocijaron grandemente ante la caída de Jerusalén. Estas amonestaciones del Señor han estado vigentes durante siglos sobre una humanidad que con demasiada frecuencia ha rechazado o ignorado las enseñanzas y los consejos de un Dios de amor y misericordia. Y podemos aplicarla aún en los tiempos actuales. En nuestra relación con las demás personas muchas veces actuamos de manera en que no debimos haber actuado. Hemos herido a alguien o hemos sido indiferentes a su dolor o incluso nos hemos alegrado de su desgracia. En el corazón de Dios hay una fuerte recriminación ante esta actitud. No debiste. Es el regaño de Dios para los edomitas y primero les dice: no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Cuántas veces nos limitamos a mirar insensiblemente a nuestro prójimo que está en desgracia? Somos simples espectadores del mal ajeno, pero no somos movidos a compasión. Algo así como la actitud del sacerdote y el levita que pasaron del buen samaritano, lo recuerdan en Lucas 10, 25, 37, dice que ambos vieron al hombre herido y pasaron de largo. Simplemente no se conmovieron ante el infortunio de aquel hombre y no hicieron nada para ayudarlo. Por el contrario, un samaritano que pasaba al verlo fue movido a misericordia y vendó sus heridas y cuidó de él. Después, Dios les dice a los edomitas: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Aún peor, no solo no ayudaron al que estaba en desgracia, sino que se alegraron de su mal. Sentimientos tales como la envidia, los celos pueden producir en nosotros este tipo de actitud. Los próximos no debiste son progresivamente peores. Nos hablan de sacar ventajas personales de las personas caídas, de robar y por último del homicidio. Realmente, de la impresión que este pasaje se refiere a los tiempos actuales. Cuando miramos a nuestro alrededor o cuando vemos las noticias en la televisión o leemos los periódicos por el internet, podemos aplicar estas palabras de Dios a través del profeta Abdías a nuestras propias vidas y a la vida de aquellos que nos rodean. El pasaje termina con una fuerte advertencia: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Uy, qué susto. Sin lugar a duda, algún día recogeremos el producto de nuestras acciones. En dicho popular que se advierte: con la vara que mides seréis medido. Y la Biblia lo dice claramente en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo pues debemos actuar con los que nos rodean? El apóstol Pablo nos dice:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es así como tratas siempre a los demás, ¿o crees? ¿No debiste tratar a esa persona como lo hiciste? Si deseamos agradar a Dios con nuestro testimonio, debemos guardar esta enseñanza en nuestro corazón y ponerla en práctica cada vez que se nos presenta la oportunidad. Siempre debemos tratar con amor a todos los que nos rodean y a los que nos han ofendido. Recuerde, la enseñanza del pasaje de hoy: como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De ti depende recibir abundantes bendiciones. De nosotros depende, hermanos. Según cómo nos comportemos, así nos va a ir. Entonces no nos quejemos tanto, es que ¿por qué me pasa esto? Retroceda, retroaliméntese, ¿qué hice? ¿Qué consecuencias estoy viviendo? Eso es lo que pasa. De lo que sembramos, recogemos. Por eso ora conmigo. Padre Celestial, por favor, quita de mí todo pensamiento y sentimiento negativo y lléname de amor y de tu compasión para poder tratar a todos los que me rodean conforme a tus principios y preceptos. Y esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, aquí aguantando un poquitico de calor, creo que se nota. Perdón por el movimiento. Muy bien. Bueno, los saludo muy cordialmente, muy afectuosamente, esperando que realmente de alguna manera sientan este cariño que tenemos hacia ustedes. Ya iniciamos un año, nuevas expectativas, seguramente. Muchas personas, como hablábamos al fin de año, colocan de pronto sus expectativas en tiempos, en rituales, en costumbres, en tradiciones, en agüeros, y realmente, ¿qué nos enseña Dios? ¿Sí? ¿En qué estamos? Pero cuando nos miramos, cuando damos cuenta y miramos alrededor y volvemos como a la realidad y salimos de todas estas fiestas, nos damos cuenta que las cosas como que siguen igual o peor. De pronto estamos más endeudados, de pronto hay más enfermedad, de pronto, en fin, consecuencias empiezan a haber. Y volvemos como a marchar otra vez y como el pueblo de Israel caminando por el desierto. Y por eso el mensaje de hoy, cada día podemos nosotros cobrar nuevas fuerzas, renovar nuestras fuerzas nuevas, renovadas, es lo que necesitamos. ¿Y a dónde las adquirimos? Y todo, quisiera decirles que hay alguna manera diferente, pero no la hay, y esto es por fe y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, así que el mensaje es para los que creen. Amén. Y espero que usted crea, hermano, espero que usted esté conectado con esa enseñanza. Y ojalá que este mensaje de alguna manera les sirva, y espero que sí, esa es mi intención, esa es mi oración, que les sirva este mensaje, fuerzas renovadas. Y como les decía, tiene la intención de dar una palabra de ánimo, de esperanza en medio de las tribulaciones que se están presentando, porque infortunadamente sí se están presentando. Hay nuevas cosas, hay nuevos retos, hay nuevos cambios, y son tribulaciones de alguna manera. Hay muchas cosas que desalientan a las personas, aún a los que tienen fe, de que algo mejor suceda o cambie, y sin embargo la presencia de Dios en el creyente debería ser suficiente razón para que, en lugar de sentirse derrotado o a la deriva, renueve sus fuerzas, renueve su fe, coja nuevo aliento. Voy a partir de la siguiente escritura y darle un sentido a lo que quiero transmitirle. Y esa escritura está en Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31. Entonces Dios hablándole al pueblo: ¿y por qué dices, dice el profeta de parte de Dios, por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, caminarán y no se cansarán, y no se correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De pronto para usted es muy conocida esta escritura. De pronto ha escuchado muchas prédicas. ¿La intención cuál es? No que usted la repita de memoria, no que usted siga citando versículos que no sin ningún sentido, sino que esa palabra le haga un efecto a usted en su mente, en su conciencia. Quizá algunos de nosotros estamos sintiendo que la carga pesa demasiado y llevan tal vez demasiado tiempo bregando con una situación difícil que no cambia, y quizás esté llegando al punto de sentirse derrotado, olvidado por Dios, o peor aún, dudando de su fe en Jesucristo, como que usted de pronto dice, pero no es diferente, como que nada cambia, como que yo necesito es algo mejor, y resulta que la cuestión es que el que necesita cambiar es usted con respecto a la situación, apoyándose, y esta intención es clara, apoyándose en la fe en Jesucristo. Yo creo firmemente que el Señor tiene el propósito permanente, constante, de darnos razones que entendamos suficientemente para no dejarnos vencer, para perseverar y seguir hasta la meta, sin dejar de hacer lo que nos enseña que hagamos. Él está ahí con nosotros, con cada uno de los que han creído. No nos olvida, y ese es el mensaje que el Señor le da al pueblo de Israel. ¿Acaso crees que Dios se olvidó de ti? ¿Acaso crees que tu causa está ignorada por el Señor? El sacrificio no fue para un momento de fe, ¿sí? No es para un momento emocionante, no es para un momento que usted esté al máximo en sus emociones, sino que es un sacrificio eterno y permanente. Amén. Entonces Isaías está escribiendo a un pueblo derrotado, a un pueblo que estaba ya siendo exiliado, estaba viviendo el fruto de sus decisiones al haber reemplazado al Dios poderoso que se les enseñó para acudir a dioses creados por hombres. Ahora escuche, hermano, porque es que el creer popular es Dios me está castigando. No, las decisiones del pueblo de Israel, su propio destino se lo labraron ellos. ¿Y cuál fue? Se apartaron de Dios. Dios no se apartó de ellos. Amén. Ellos aprendieron a mirar hacia otra parte, creyeron más en lo que aprendieron de otras naciones que de lo que Dios les había manifestado de sí mismo. Se olvidaron de Dios, habían pecado contra Dios, se sentían alejados de Dios, parecía que no había esperanza para ellos. Entonces, un poderoso reino estaba en contra de ellos, no podían contar con el favor de Dios porque ellos se alejaron de Él. Y Dios usó al profeta Isaías para escribir estas palabras, entre otras cosas. Fueron de ánimo para esa nación bajo juicio, esa nación que estaba desmoralizada. Amén. En la medida que estamos hablando de esto, hermano, piense en usted mismo. Piense si usted se ha alejado de Dios, si está enfrentando cosas difíciles, tribulaciones, por qué no le resultan las cosas. Piense cómo ha sido su relación, en fin, qué es lo que usted ha hecho para recoger lo que está recogiendo. Se está alineando con el Señor, está esperando en el Señor, usted confía más en sus fuerzas, confía más en la estrategia de los hombres, le cree más a los hombres, en fin, cada uno tiene que hacer su autoevaluación. Ahora entonces, a pesar de que ellos fueron los propiciadores de sus pecados, de sus pesares, nos damos cuenta cómo Dios no permite que ellos sigan a la deriva. Usa a este profeta que frecuentemente les está hablando con palabras de consuelo, de ánimo, de seguridad de parte del Señor, para un pueblo que estaba sufriendo. Un pueblo que por muchas razones humanas vivía sus propias consecuencias de no estar en el camino correcto, de no acudir a quien siempre se les había enseñado con tanto poder. Si usted conoce la historia, se va a dar cuenta que Dios siempre estuvo ahí pendiente de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque Él hizo una promesa sobre sí mismo. Amén. Él dijo, de ahora en adelante, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios.
Y por más de que ellos quisieron apartarse y siempre hicieron cosas que básicamente serían suficientes para que cualquier persona se alejara de otra y se olvidara de ella, pues Dios no. Entonces ellos decidieron confiar más en otra clase de cosas que en el Dios que se les había enseñado. ¿Y por qué entonces el Señor volvió? Porque Él quiso, no quiso solamente venir otra vez a decirles un mensaje, sino bendecir a los judíos en exilio con palabras de promesa, ¿sí? Y recuerden, las promesas de Dios Él siempre las cumple, y de esperanza para ellos en el momento histórico que estaban viviendo, sino también quiso bendecirlos con una visión a largo plazo de un día en que Dios manifestaría su favor en una forma sin precedentes sobre ellos. Ahora, nosotros estamos en Cristo y yo estoy usando la historia de Israel, que fue antes de Cristo, pero ahí estaba Dios con ellos, amén. Y nosotros estamos en Cristo y ahí está Dios en nosotros. Y Dios ha prometido cosas y Dios ha dispuesto todo lo que Él es, todo lo que Él tiene a nuestro favor. Entonces la gente no debería estar pasando por estas angustias. Yo no estoy hablando de que las situaciones desaparezcan, estoy hablando es de que la mentalidad, la fe debe estar puesta en el Señor. Ahora, aquí específicamente Isaías le habla a los judíos y por extensión nos está hablando a nosotros, si usted se da cuenta. Dios nos conoce, Dios tiene conciencia de la necesidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay momentos en que uno pueda sentir que ha hecho cosas que quitan el favor de Dios. Y escucha, estoy hablando en lo que usted puede sentir, no en lo que Dios hace. Se puede llegar a pensar que no tiene derecho a recibir nada de Dios porque usted es un inmerecido. Y resulta que Jesucristo, si usted ha creído en lo que Él hizo, Jesucristo lo hizo merecedor. Tal vez usted ha cometido errores en su vida, quizás hasta alguno haya negado a Dios en algún momento de su vida. Y como Israel, llegue a pensar que su oportunidad pasó, que no hay esperanza. Tal vez algunos puedan llegar a pensar que esos milagros que la Biblia dice solo pueden suceder a ciertas personas, aquellos que llevan mucho tiempo, aquellos que ayunan mucho tiempo, que oran mucho tiempo. Amén. O aquellos que son expertos en la Biblia y que se la conocen de... Hermano, no es así. Hoy quiero decirle que lo único que Dios necesita es un corazón que le crea, un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a hacer, a recibir lo que Él hizo. La palabra que Él enseña es donde describe lo que Él hizo, y que sepa y crea que Él obra, y que esta persona, que usted que está leyendo y escuchando la palabra de Dios, obre conforme a lo que Él le está diciendo. Eso es un corazón que sepa y crea que para Dios no hay nada imposible. Recuerdo ese episodio que relata la Biblia de aquel hombre paralítico, y yo sé que usted se lo sabe, ahí en capítulo 5 de Juan 5, versículos 2 al 8. Y hermano, y mire la historia, esto es bien tremendo. Vamos a leerla. Juan 5, 2 al 8. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, eso es una de las puertas de entrada al templo, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, él dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Wow, este hombre paralítico estaba allí, llevaba muchos años sin poder recibir su milagro,
veía cómo en otros ocurrían los milagros, porque habían otros más ágiles que él, que se lanzaban antes. Y tal vez esa puede ser la frustración que algunos puedan sentir cuando ven que las cosas suceden solo a su alrededor, que la parálisis en sus asuntos, en sus peticiones, no alcanzan el poder de Dios y llegan a estar así años y años hasta el punto que ya no hay esperanza. Se quedan allí postrados, no hay nada más que hacer, nadie me ayuda, estoy solo en este mundo, ni siquiera Dios puede hacer algo conmigo. El enfoque del paralítico, como el de muchos otros alrededor de ellos en similares condiciones, estaba en el estanque, no en el que podía sacarlos de esa situación. Seguramente hay mucha gente esperando el agua milagrosa, el pañuelo ungido, la imposición de manos del superpastor, la canción que los libere de los demonios y cosas como esas, y están enfocados en esas cosas. Y dicen creer a Jesucristo. Esa es una mente de un paralítico. Seguramente ese paralítico estaba con un sentimiento como el del pueblo de Israel en la escritura que estamos hoy estudiando. Dios se olvidó de nosotros. Ya mi causa delante de Dios no está. O tal vez tenía un pensamiento como el de algunos de entre nosotros, que ya no hay oportunidad porque todos están sumidos en sus propios intereses. No hay esperanza, no hay oportunidad de salir de la situación en la que se encuentran. La impotencia es demasiada. Y yo hago y yo me esfuerzo, pero siempre alguien se roba mi bendición. Y aquí estoy, años y años postrado. ¿Cuál es mi esperanza? En nuestro tiempo, hermano, y yo le estoy hablando hoy al que cree en la obra que hizo Dios a través de Jesucristo. El que cree que Jesucristo es el poderoso que levanta a las personas, que las hace nacer de nuevo, que les da vida eterna. Cuando estamos disfrutando el ser hijos de Dios, tenemos unos derechos, unos privilegios que todos deben aprender a disfrutar. Escucha bien, aprender. Y esto se aprende es por fe, recordando que fue Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe, el que venció el impedimento, el que quitó la pared que separaba, el que hizo que se abriera el camino de acceso a la presencia del Padre. Todas esas promesas que existen de parte de Dios solo se deben a una relación personal con el Señor Jesús. Jesús le dijo al paralítico, en el versículo 6, recuerde que estamos en Juan capítulo 5, ahora le dice Jesús en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No era obvio? ¿No era obvio? Pues claro que él quiere ser sano. Pero quería saber cuál era la fe de este hombre. Y tal vez el Señor sabía la fe. Y yo creo que el Señor, verlo ahí postrado, dijo, este hombre tiene su fe puesta en una cosa que sencillamente no alcanza para él. ¿Y por qué entonces le hace la pregunta? Porque el Señor quiere que él active su fe, que él responda conforme a su fe. Y mire cómo responde el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La gente se olvidó de mí y mis esfuerzos propios no son suficientes. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Versículo 8. Levántate, toma tu lecho y anda. Esas son palabras que usted no espera escuchar. Yo no creo que esas fueran las palabras que el paralítico quisiera escuchar. Yo creo que el paralítico quería escuchar era, listo, venga, yo lo llevo al estanque. Tranquilo, cuente conmigo.
cualquiera de nosotros es tranquilo, su situación se le va a arreglar, espere, yo hago algo por usted. Tal vez usted esté esperando eso. Espere, yo voy donde el pastor y el pastor ya viene, entonces cuando eso suceda yo voy a estar bien. Pero el Señor le dijo otra cosa: levántate. Le está dando una orden. Tu parálisis es de aquí por falta de fe. Tu parálisis es porque no conoces quién soy yo. Tu parálisis es porque no crees que yo puedo hacerte levantar. Tu parálisis es porque no coges mi palabra y la usas, mi poder y lo usas. Si usted tiene un corazón que desea ver la gloria de Dios y realmente cree en lo que Él ha hecho en favor del que le cree, si busca su rostro, si aprende a creer y recibir su amor y bondad, a dejar atrás toda estrategia que haya aprendido para ganarse el favor de Dios, si realmente busca en oración estar delante del Señor, ese milagro puede darse en su vida también como se dio en la vida de ese paralítico. En lugar de dejarse atemorizar por los problemas, de dejarse acorralar por la situación y las dificultades de la vida, aún aquellas que se ven en su propio cuerpo, Dios lo llama a confiar en todo lo que Él es y lo que Él dice. Levántate. Él no lo dice pidiéndole permiso a nadie. Él lo dice como el que tiene la autoridad para hacerlo, como el que ordena que se haga y tiene que hacerse, como el que dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Amén. Así habla Jesús y así habla nuestro Dios, así habla el Cristo. ¿Usted es hijo de Dios? Usted ya está empoderado con el poder del Señor, tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el conocimiento, hermano, para eso son estas charlas, estas enseñanzas. En lugar de dejarse atemorizar por los problemas y las dificultades, confíe en el Señor, coja lo que el Señor le dice y úselo. El siguiente versículo en Isaías 40:28. Mire las palabras del Señor. Cómo le dice el Señor y le habla a su pueblo que está derrotado, que está vencido, que está desanimado. Amén. Y el Señor les dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos, creó los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El mensaje de Isaías da inmediatamente a estas personas que están pasando por esta situación unas palabras que no son basadas en usted asuma una actitud positiva. Si usted se da cuenta, ese mensaje de Isaías son palabras de Dios sobre se está apoyando en una verdad, y es la verdad de lo que Dios es y significa. Amén. No es, oye, piensa positivo y todo te va a salir bien. Ten fe y todo te va a salir bien. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios, fe en lo que Él es. No es algo dicho exclusivamente para levantarles el ánimo y mucho menos para hacerlos sentir mejor. Usted no va a un servicio cristiano, usted no oye a un predicador solo para sentirse mejor por un momento. Usted lo oye es para aprender de parte de Dios, porque el predicador, el pastor, el que hable de la Biblia está hablando de parte de Dios. Y cuando está hablando de parte de Dios, es Dios quien está hablando. Amén. Entonces usted no es para sentirse un ratico bien, es para que usted coja esa enseñanza y se apropie de ella y la haga su columna vertebral, la haga su nueva fuerza, renueve sus fuerzas renovadas cada día. Es una invitación a mirar hacia Dios, a poner la mirada en el Señor, a enfocarse en los atributos de Dios, a pensar quién es Dios y a meditar en sus obras maravillosas, en su carácter perfecto, en su poder, en su sabiduría, quien tiene el conocimiento de todo y también tiene poder para resolverlo todo, a fijarse en aquel en quien ellos dicen que creen. Hermano, no haga como yo hice una vez, tenía semejante problema. Y yo miraba para el cielo, todo el tiempo estaba mirando para el cielo a ver a qué horas descendía un ángel o algo extraordinario, sobrenatural, para que me ayudara a resolver el problema. No lo haga así.
concéntrese, aprenda de Dios, conozca de Dios, escúchelo y haga como Él dice. Ese es el mensaje de hoy, sobre todo a los creyentes en Jesucristo. No es a sentirse mejor en un momento dado por un gran mensaje. Recuerde que esto es aprendizaje. Usted no va al colegio o a la universidad que le diga que usted puede, que usted es capaz. Amén. ¿Qué es lo que usted hace? Usted va a aprender sobre algo en lo que usted ha creído, que usted quiere y quiere entender y conocer, y que según lo que usted cree, usted de eso va a vivir el resto de su vida. Es para lo que usted se prepara. Para eso se sujeta a lo que le enseñan, y a quien le enseña, fuera de sujetarse también a las normas de donde está estudiando. La clave al poder cristiano está en enfocarse en Dios, no enfocarse en las crisis, no enfocarse en los problemas, no enfocarse en las situaciones difíciles por las cuales está pasando, ni siquiera enfocarse en usted mismo y sus limitaciones personales, o enfocarse en quién lo puede ayudar, o el dolor que se puede experimentar cuando las cosas nos afectan tanto. La clave está en poner la mirada en el Dios poderoso que nosotros tenemos, el que enseña la Biblia, no en cualquier diosito creado por un hombre o por una tradición. Y ese es el secreto de una vida llena de poder. Esa es el arma más efectiva que nosotros tenemos para vivir una vida exitosa. Es mantener la mirada puesta en nuestro Dios, llenarnos la conciencia de quién es Dios, que sintamos el mismo poder y la misma confianza que Dios tiene para remover cualquier obstáculo, para vencer cualquier situación. Levántate, coge tu lecho y camina. Levántate de esa situación, sigue adelante, camina. ¿Quién te lo dice? Dios, yo estoy contigo. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Una buena parte es a adorar al Señor. Bueno, cuando decimos la casa de Dios es donde nos estamos congregando nosotros. Hoy estamos aquí congregándonos, amén. Y ahí está Dios. Dios está en cada uno y está en todos los que creemos. Entonces, ¿por qué acudimos a escuchar esto? Y una buena parte es adorar al Señor, rendirle gloria y honor, amén, exaltarlo, levantar nuestros brazos, decirle lo que es, agradecerle por lo que Él es, lo que Él hace. Pero también es renovar nuestro entendimiento, nuestra conciencia sobre el conocimiento que tenemos del Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Es recordar que somos miembros del reino de Dios, que es eterno, que somos espirituales, tenemos el Espíritu Santo, que hay un poder dentro de nosotros, que las batallas se ganan con el Espíritu del Señor, que por más que nosotros trabajemos, por más que nos esforcemos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Jehová edifica la casa, y escuche, ¿qué es que Jehová edifique la casa? Usted coge lo que le enseña, usted coge lo que aprende y lo mete en su cabeza y vive su vida sobre eso. Entonces sabemos que la casa va a permanecer y nosotros buscamos esa renovación de la conciencia del poder de Dios en nuestra vida. Hermano, la salvación es gratis, pero el poder de Dios requiere hombres y mujeres valientes, esforzados. Dios ama a la gente que se esfuerza en vencer la propia incredulidad y que están buscando los secretos de Dios escondidos solo para aquellos que se atreven, que se esfuerzan en conocerlos, en aplicarlos a su propia vida. Amén. Los voy a dejar con este versículo que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. Segunda carta a los Corintios 3, 17 al 18, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Escuche bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, ¿dónde está el Espíritu? En usted si ha creído. ¿Dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde está la compañía del Espíritu? Allí viene la libertad, allí viene el éxito, allí viene la respuesta al problema. ¿Y dónde está? Hermano, no sea como muchos que están clamando, ven Espíritu, ven, desciende con poder. ¿Acaso ya no está? ¿Acaso ya no nos lo dio? ¿Por qué sigues pidiendo que venga? O ven a nuestras almas. ¿Acaso ya no vino? El que canta eso es el que no entiende, el que no sabe que ya Cristo dio su Espíritu. Amén. La revelación en el versículo 18 es mucho más interesante para nosotros mismos, es decir, esto es lo que hace la diferencia para el cristiano, para el que está profundizando en la relación con el Señor. Cuando dice Pablo que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, ya no hay velo en nosotros que pueda impedir la presencia del Señor permanentemente en nuestras vidas. El impedimento podemos ser nosotros mismos. Pero cuando estamos buscando, cuando estamos intimando, entonces nuestro rostro comienza a reflejar el poder, la majestuosidad, la gloria del Señor. Y así es que vamos siendo transformados a como es Él. Por muchos años viví pensando en el siguiente versículo, Primera de Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y le enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Ahora, ¿cuál es esa unción que enseña? ¿Cuál es esa unción que enseña? Espíritu Santo es el que enseña las cosas de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la unción. No hay unción más ni unción menos. Hay llenura o hay vacío. Y usted se llena y alimenta al Espíritu, o usted mantiene un espíritu enflaquecido. Pero la unción está en usted. No es que venga alguien más ungido que otro. Viene alguien tal vez con llenura del Espíritu, es decir, con conocimiento, entendimiento de Dios. Y yo luché mucho tratando de entender este versículo, hasta cuando el Señor me permitió entenderlo de esta manera. La palabra de Dios no se contradice, eso es un hecho. Sin embargo, pareciera que acá se estuviera contradiciendo con la escritura que hay en Primera Carta a los Corintios, versículo 12, donde habla de los dones ministeriales, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, en fin. Y si el Señor ha colocado maestros en la iglesia, ¿por qué dice que no dejemos que nadie los enseñe? Pues la respuesta es casi que sencilla. Todos tenemos dones para la edificación de todos. Sin embargo, el que enseña la verdad de Dios es exclusivamente el Espíritu Santo, que mora en cada uno y que da los dones como Él quiere. Así que tenemos ese don para enseñar. Enseñamos lo que Él nos da, no lo que nos parece, no lo que hemos aprendido de mil maneras. Así que no necesitan que nadie les enseñe. Se refiere a esas cosas de hombres que nada tienen que ver con Dios y su voluntad. Cuando usted busca la presencia de Dios en su vida, cuando usted renueva la presencia de Dios, aun cuando los negocios del mundo se interponen, cuando todas esas circunstancias quieren minarlo, debilitarlo, y cada día parece enredarlo más en lo que no debe usted enredarse, en lo que usted no debe fijarse, aun cuando sus ojos no están mostrando las cosas tangibles, reales, entonces el poder de Cristo será lo único que hará que pueda levantarse en esa conciencia de Dios.
en esa conciencia del Espíritu Santo en su vida, y Él va a ser lo único que va a transformar la situación en la que usted está. Y esa siempre es una situación interna, no externa. Tiene que sacar tiempo. Debe tener el valor espiritual para quitar su mirada del problema con el cual está usted bregando. Esa es la respuesta a toda necesidad. El Señor Jesucristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando eso suceda? Llevaréis mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Ahora escuche, lo contrario es entonces lo que indica su estado espiritual. Si usted no lleva mucho fruto, ¿qué es llevar mucho fruto? Llevar a los demás. Escuche, porque usted lo lleva, usted no lo mete, no lo trae para usted, usted lo lleva. Usted lleva amor, usted lleva gozo, usted lleva paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Usted lleva eso, eso es Cristo, Cristo es eso. Usted le lleva eso a los demás, usted le enseña eso a los demás, usted está llevando fruto. Amén. Si usted no lo está llevando, si usted no está transmitiendo esto, hermano, entonces no hay fruto en usted. Usted no está permaneciendo en Cristo. Usted tiene su propia religión. Usted es selectivo. Usted dice: esto lo hago, esto no lo hago. Dios me dice esto, pero esto que lo hagan otros, yo no lo hago. Amén. Renueve su fuerza. Fuerzas nuevas, renovadas cada día. Este es el mensaje. Si usted quiere iniciar un año diferente, entonces renueve la fuerza. Renueve su fuerza. Y esa fuerza son renovadas a diario, como acabamos de enseñar. Acérquese más al Señor. Amén. Amén. Hermano, como siempre, los invitamos. Si tiene alguna inquietud, escríbanos. Con mucho gusto, en esta dirección, le vamos a responder. Amén. Por favor, no me escriba a Facebook, no me escriba a YouTube, escríbame a este correo. Con mucho gusto le voy a contestar. Amén. Y si tiene alguna manera de ayudarnos, si quiere ayudarnos, si puede ayudarnos, lo invito a que lo haga como dice acá. Mientras tanto, le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias a Dios por las circunstancias que están cambiando y transformando en este momento en su vida. Si está enfermo, su enfermedad desaparece en el nombre de Cristo Jesús, quien lo hizo posible. Levántese y camine. No deje que la situación lo postre, lo domine, lo apague. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene el poder de Dios en sí mismo. Déjese usar en ese poder y actúe conforme a ese poder le está llevando. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias al Señor y nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Amén y amén.